El Ministerio de Trabajo derogó el reglamento sobre las medidas de prevención para mitigar el contagio de COVID-19 en los centros de trabajo. La cartera publicó en el Diario Oficial el Acuerdo Gubernativo 19-2023, con el cual se eliminan las medidas que se mantuvieron vigentes en oficinas. Destacaron que se hace necesario suprimir dicho cuerpo normativo, en virtud que el mismo no responde al objeto para el cual fue emitido en su momento. El acuerdo derogado incluía obligaciones y prohibiciones, tanto para los patronos y empleados. Dicho acuerdo hacía referencia al distanciamiento social como obligatorio, constante limpieza y desinfección de áreas de trabajo y el uso constante de alcohol y lavado de manos, productos que debían ser proporcionados por las mismas empresas. Además, se elimina la figura del monitor, quien se encargó de velar por el debido cumplimiento de las normas y disposiciones emitidas por el Ministerio de Salud. La derogatoria entró en vigencia a partir de este miércoles 1 de febrero. Es importante resaltar que durante los últimos meses se ha registrado una desescalada de medidas para la protección y mitigación ante posibles contagios de este virus. Aunado a estas acciones, también se han abierto o ampliado aforos en plazas, parques, restaurantes, centros de recreación, así como establecimientos religiosos y educativos. Muy bien, pues evaluemos entonces este tema, vemos cómo se van levantando cada vez más las medidas de prevención por tema de COVID-19. Según se indica por parte de las autoridades, esto se debe al porcentaje de vacunación que se tiene contra el COVID y también por los casos que han ido disminuyendo, pero especialmente las muertes que se han ido dando a la baja también estos casos, y por lo tanto consideran que pues ya no es un tema del cual tengan que sancionar a las empresas para que puedan cumplir con medidas de restricciones y también de prevención por el tema de COVID-19, dejando entonces a la población laboral, a todos los trabajadores, bajo el criterio de que si quiere alguien utilizar la mascarilla que lo haga, pero ya no va a haber sanción para las empresas, que específicamente por ahí va entonces este acuerdo. Bueno, Sandy, realmente aquí hay que analizar qué sucedió, no solo en Guatemala, sino en el mundo con el tema de la pandemia. Nos vino a cambiar la estructura de vida que teníamos por completo y, por supuesto, en el tema laboral generó ciertos aspectos en donde hubo discrepancias, hubo puntos en donde todos estaban de acuerdo, pero desde el trabajo administrativo público, el organismo ejecutivo, creo, hizo el trabajo que en ese momento se debía hacer, generando todas las restricciones que no solo era en Guatemala necesario implementar, sino que ya venía pues también en otras latitudes del globo terráqueo, generándose las mismas actitudes, las mismas acciones de la mascarilla, de estar todos pues con gel, quitándonos de encima tan siquiera el pensamiento de podernos contagiar. Quiero llevarle a usted a ese momento cuando empieza el COVID-19 a hacer estragos en todo el mundo, pero específicamente en nuestro país. Aquella cepa que realmente fue letal y que lamentablemente cobró muchas vidas humanas, especialmente de tantos guatemaltecos y guatemaltecas que hoy guardamos en el corazón y que siempre estarán en nuestro recuerdo, pero era aquella cepa Delta que literalmente, Sandy, vino a cambiar pues todo el sistema hospitalario, vino a afectar a todo el sector de los médicos, las enfermeras. No se sabía qué hacer en ese momento y de verdad fue pues una situación penosa la que nos tocó vivir. Hoy, ¿verdad? Ya 2 y pico años después, ese mismo virus ha evolucionado. La respuesta del ser humano también evolucionó y es una característica de la humanidad, ¿verdad? El mismo Darwin lo dijo, la teoría de la evolución. Evolucionamos para poder subsistir. Y el problema es que también evolucionó la enfermedad y hoy tenemos cepas que pueden ser definitivamente altamente contagiosas, pero ya no tan letales. Aquí es donde entra el trabajo del Estado, pues no solo en Guatemala, sino alrededor del mundo, pero específicamente en nuestro país se hizo lo que se tenía que hacer durante el tiempo que se tenía que implementar. Esto fue evolucionando y hoy por hoy pues ya vemos que realmente un alto porcentaje de la normalidad regresó
a la vida de la mayoría de guatemaltecos, Sandy. Ya vas a algún lugar y creo que hoy es la mayoría los que no usamos mascarilla contra los que sí. Y derogar todos estos puntos en donde se limitaba a las empresas en su actuar, en su accionar respecto a las obligaciones de sus empleados, creo yo que así como lo hemos venido planteando, es parte de esa evolución. Claro. Nos llegó a este punto y simplemente pues es lo que toca. Aparte era un poco ilógico y contradictorio porque imagínate, el uso de la mascarilla que ya no era obligatoria hace meses que se había establecido, las medidas en realidad ya solo se quedan como recomendación, como que cada quien si lo quería hacerlo así, si no, no, o sea, al final no era una situación de país en la cual antes sí teníamos como que estas restricciones, se eliminó hace varios meses, pero en las empresas, por ejemplo, tenían que mantenerlas y ser vigilantes de que la gente lo pueda hacer. Y, por ejemplo, se daban casos en los que los trabajadores no lo querían hacer, porque, pero si el gobierno no me lo prohíbe, entonces ¿por qué lo voy a hacer? Ah, pero si la empresa no lo cumple, entonces lo van a sancionar. Entonces era un poco ilógico realmente que estuvieran vigentes cuando a nivel general no se están dando caso. Solamente iba a afectar a las empresas a tener pues que realizar mayores esfuerzos por tener el control, por lo menos en el área de trabajo, cuando la gente ya estaba acostumbrada afuera a no seguir las recomendaciones. Totalmente. Y también recordemos que estaba el punto de lo que hemos hablado en un sinfín de análisis que hemos realizado aquí en A la Medida ya para todos ustedes. El tema de la coercibilidad del Estado. El Estado dentro de ese poder soberano que tiene sobre todos y cada uno de nosotros, ciudadanos, para obligarnos a cumplir con cualquier estatuto legal. Naturalmente, si una conducta no se apega a lo que el Estado está obligando a hacer a todos, pues entonces viene esa confrontación de una responsabilidad. Y en este caso las empresas tenían esa presión de una multa. Si los empleados realmente no cumplían con el estatuto interno de la empresa, pues se podía ver esta sometida a ese escrutinio estatal y por supuesto esa presión de alguna multa que naturalmente iba a afectar las finanzas y el presupuesto de las entidades. Hoy eso queda en el pasado, es parte ya del derecho histórico. Quiero contarte, hay un derecho positivo. El derecho positivo es el derecho vigente, el que actualmente se aplica. Y está el derecho histórico, ese derecho que sirve únicamente como marco referencial para pues, analizar qué pasó en cierta etapa de la historia de nuestra Guatemala que se escribe día a día y en este caso cuando hay una norma que es derogada por la autoridad, pues pasa a formar parte de ese derecho histórico. Entonces hoy solo va a ser una referencia para que los pensadores, los juristas, para que cualquier persona que quiera realmente ahondar en qué sucedió, qué era el contenido de esa normativa, pues vaya y lo encuentre como parte pues, de todo ese bagaje histórico en materia jurídica que tiene Guatemala. Vamos a ir con unos datos que también es importante tener ciertos elementos para este análisis sobre la derogación de este acuerdo por temas de COVID-19. Las acciones tomadas en los últimos meses muestran un cambio de paradigma respecto a la pandemia de COVID-19. Cada vez más, las acciones de prevención y cuidado quedan bajo responsabilidad individual. Muchos guatemaltecos siguen decidiendo utilizar la mascarilla. Además, aún es posible recibir una vacuna contra el COVID-19 de forma gratuita. En Estados Unidos empezarán a cobrar alrededor de $130 por dosis, unos 1,000 quetzales aproximadamente, para quienes deseen suministrársela. Es posible que en ciertos lugares, como por ejemplo centros comerciales o restaurantes, siendo estos privados, se reserva el derecho de admisión a quienes no respeten las medidas de bioseguridad. También en lugares de trabajo de empresas privadas, esto podrá reglamentarse de conformidad a las consideraciones propias de la empresa. En ambos casos, las reglas internas deben seguirse. Y en este caso, por ejemplo, sabemos que la industria de alimentos deberán de tomar sus medidas también, normalmente lo hacen, pero que ante una situación de pandemia también han extremado esas medidas. Entonces queda como para un ciudadano
que puede tomar la decisión de usar mascarilla o no, de tomar en las recomendaciones que se han realizado para la prevención de los contagios. Las empresas también pueden decir, bueno, yo tengo la situación que se me están enfermando mucho mis trabajadores, tengo muchos contagios en la empresa, entonces mejor tomemos las medidas porque no me puedo quedar sin personal, porque se está dando una ola, se está dando un incremento de contagios. Ahí sí ya es discreción de cada empresa, pero no va a ser multada por hacer o mantener estas medidas, que creo que al final pues queda como un llamado de conciencia. Sí, totalmente. Uno de los sectores más lastimados con el tema de la pandemia precisamente fue el sector alimentos. Y obvio, hoy pues todos disfrutamos salir con amistades, salir con la familia, ir a compartir en algún lugar en donde nos presten el servicio, ya sea de bebidas o alimentos, y pues compartir parte de nuestro tiempo con la gente con la que nosotros amamos o bien con la que nos sentimos muy a gusto. Vemos en muchos restaurantes que realmente hay el grupo de meseros, el grupo de chef, el grupo de cocineros que aún utilizan el tema de la mascarilla. Y está bien, aquí es la libertad ya de cada persona, individual o jurídica. Puede ser la propietaria del restaurante quien les diga, miren, para que nuestros comensales se sientan mucho más cómodos, ¿qué les parece si seguimos utilizando la mascarilla? No es ya obligatorio, pero puede ser parte de atraer y hacer sentir bien a los clientes, así que realmente esto ya queda a discreción de cada uno. Y por supuesto, el tiempo va pasando. Si usted se da cuenta, ya hoy estamos en febrero y acabamos de estar poniendo arbolito de Navidad y nacimiento en nuestra casa. El tiempo va como agua entre las manos. Entonces, así como va el tiempo de rápido, definitivamente hay normativa que ya no es aplicable dentro del territorio nacional porque evolucionamos y evolucionamos para mejorar. Esa es la idea. Entonces, si de eso se trata, este aspecto que nos va a hacer ya tomar una decisión de cuidado propio y que sea discreción de cada uno de nosotros, hagámoslo con responsabilidad y siempre entendiendo que mi derecho termina donde empieza el derecho de la persona que yo tengo a mi lado. Así es. Bueno, ya le hemos informado entonces sobre qué se trata la derogación de este acuerdo, que solamente se indicó el número de acuerdo, pero es necesario que usted entendiera entonces qué era lo que estaba pasando y ahora cómo queda la situación en cuanto a la prevención de contagios de COVID-19 en los lugares de trabajo. Vamos a hacer una pausa. Al regresar hablaremos de la pena de muerte. ¿Se va a reactivar o no? Depende del Congreso y ya le daremos más detalles sobre este tema. Ya volvemos.